Se debe diseñar un acondicionamiento para un sensor de CO2 con una respuesta lineal, el cual nos dice que cuando es 0% de CO2 nos entrega un valor de -1 y cuando es un 100% nos entrega un valor de 5 volts. En este caso es el sensor MQ135. Para el acondicionamiento debemos tener a la salida una respuesta cuando sea 0% que sea -3 volts y cuando sea un 100% que sea 3 volts. Tenemos que diseñar también un filtro pasabajas de segundo orden con una aproximación de Butterworth con frecuencias de corte igual a 50 Hz. Además, los amplificadores operacionales se deben alimentar de más o menos 5 volts. Para hacer el acondicionamiento de esta señal de voltaje, lo que se optó por hacer es un sumador no inversor, como el que se muestra en la imagen, a través de un op-amp 741, en el cual en una de las entradas metemos -2 volts y en la otra la salida del sensor. Esto con el objetivo, ya que si a -1 le restamos -2, nos va a dar el -3 necesario, y si al valor máximo que es 5 le restamos 2, nos va a dar 3, que es el valor necesario. Esto se calculó, en general todas las resistencias, eso se calcularon con las fórmulas que vemos a la derecha, se propusieron de un K para no afectar y no obtener una ganancia y no afectar ningún valor. Conforme a las pruebas simuladas que hicimos, tenemos la prueba con el voltaje mínimo, que es -1, lo que nos da un voltaje de -3, que es correcto. Con un voltaje medio, que es 2 volts aproximadamente, nos da un voltaje muy cercano a 0, esto también es correcto. Y nuestro voltaje máximo nos da los 3 volts. Conforme a las gráficas en los osciloscopios podemos ver que cuando utilizamos una fuente de DC, ya sea para representar este valor del sensor, obtenemos una respuesta lineal de los 3 volts, como se muestra en la gráfica de la izquierda. De igual manera, si ocupamos una fuente de AC, esto con el objetivo de poder ver bien el comportamiento después en el bot plotter, también obtenemos una señal de 3 volts en el pico máximo de esta fuente. Para no tener demasiadas fuentes de alimentación en nuestro proyecto, lo que se optó por hacer es hacer un divisor de voltaje, con un voltaje ya obtenido de la fuente de voltaje que vamos a utilizar, que es más o menos 5 volts. En este caso se conectó la entrada negativa, -5 volts, al divisor de voltaje, lo que nos da como resultado -2 volts, como se muestra en la imagen. Todos los cálculos para calcular las resistencias se obtuvieron a partir de cómo se muestra del lado izquierdo, y nos da una resistencia de 3 kΩ y una resistencia de 2 kΩ. Para nuestra etapa de filtro diseñamos un filtro de segundo orden con aproximación de Butterworth. Como podemos observar en nuestro diagrama eléctrico, propusimos un capacitor de 10 microfaradios y a partir de ahí pudimos calcular el valor de nuestros siguientes componentes. En primer lugar calculamos M, ya que este nos sirve para calcular la resistencia de todo nuestro filtro. Como vemos en la fórmula, calculamos es 1 sobre 2pi por K por la frecuencia de corte por M multiplicado por el capacitor. Y como resultado obtuvimos una resistencia de 450.15 ohms. Y para calcular nuestro capacitor 2, multiplicamos el valor de M al cuadrado por el capacitor 1, resultando en un capacitor de 5 microfaradios. Para analizar mejor nuestro circuito, antes del filtro de segundo orden, añadimos una etapa de ruido. Y bueno, agregar una etapa de ruido en nuestra simulación nos sirve para evaluar cómo nuestro circuito se comporta bajo condiciones de ruido, lo cual pues es esencial para asegurar la confiabilidad de todo el circuito en conjunto. Y en este caso, por ejemplo, en aplicaciones prácticas, las señales suelen estar acompañadas de ruido debido a diversos factores, por ejemplo, como interferencias, la variación en componentes electrónicos que utilizamos y, bueno, en general otros disturbios ambientales. Y simular este tipo de ruido nos permite observar cómo nuestro condicionador o nuestro filtro maneja este ruido y asegurarnos de que funcione correctamente. En esta parte ya podemos observar nuestras dos etapas implementadas y trabajando en conjunto. Como primera parte tenemos nuestra etapa de ruido, la cual va conectada hacia nuestro filtro de segundo orden. Podemos analizar ahora la gráfica de Bode, en la cual podemos observar nuestra frecuencia de corte indicada por la situación problema, la cual es de 50 Hz, y también la caída de -3 decibeles. Para el armado de nuestro circuito en físico tuvimos algunos problemas en la selección de nuestros componentes, esto relacionado con el valor de capacitancia y de resistencia que resultaron de los cálculos. Para nuestro capacitor de 5 microfaradios tuvimos problemas en encontrar este valor, por lo cual optamos en conectar dos capacitores en serie de 10 microfaradios, y los cálculos para esto los podemos observar en la ecuación 18, 19 y 20. Y para nuestras resistencias de 450 ohms, optamos por unas resistencias de 470 ohms, las cuales sí pudimos encontrar. Una vez hechas las adecuaciones físicas, este fue el resultado de nuestro circuito físico. En la parte central de la imagen podemos observar nuestro op-amp, que es el asignado para nuestro filtro de segundo orden. En la parte de abajo podemos observar los dos capacitores conectados en serie y también nuestras resistencias de 470 ohms que asignamos. Para verlo en la parte física, la etapa de acoplamiento, lo que hicimos fue realizarlo en un protoboard con el op-amp, con las resistencias necesarias y con la fuente de alimentación de 5 volts. Esto nos dio un resultado en el multímetro de 2.9 volts, lo que es correcto, ya que por una parte metimos los 5 volts de la fuente y los -2 que son derivados del divisor de frecuencia, y como se puede ver en la simulación nos da un resultado de 3 volts. El 2.9 puede variar por elementos físicos, ya sea por las resistencias que tengan una tolerancia, etc. Conforme a las pruebas en el osciloscopio del filtro, también hecho físicamente, lo que se obtuvo en el osciloscopio fue que cuando no tenemos frecuencia, ambas salidas son iguales. De hecho, se puede apreciar en la gráfica de la izquierda. Cuando llegamos a nuestra frecuencia de corte, que es de 50 Hz, que es la gráfica en medio, podemos ver cómo realmente existe este desfasamiento de la señal, como se puede observar. Y cuando seguimos y nuestra frecuencia ya es muy alta, que en este caso fueron en el orden de los megas, todavía un poquito más,
podemos obtener que nuestra gráfica de salida se va atenuando muy, muy poco a poco a comparación de la otra gráfica. Una vez teniendo nuestro circuito en físico y verificado el correcto funcionamiento de cada etapa, procedimos a conectar el sensor. En la parte superior podemos observar una imagen del multímetro y el sensor funcionando a condiciones del ambiente sin ninguna interrupción ni perturbación. Y en la parte de abajo podemos observar una imagen donde el sensor está funcionando cerca de una fuente de gas. En este caso podemos observar una baja del voltaje respecto a nuestra primera medición.